Todo el mundo sabe que procrastinar es autosabotearse, que es ponerse el pie en tu propio camino, es seguir repitiéndote las mismas metas año tras año. ¿Y no les parece fascinante la como actitud que tomamos hacia esto? Es como que queremos seguirlo intentando, sabiendo que por dentro sentimos como esta incomodidad y frustración de decir: no entiendo, seguimos aplicando métodos de organización, estructuras en nuestra vida como si eso fuese a solucionarlo, o buscando un curso o un gimnasio más caro que pagar para ver si eso sí refuerza nuestro compromiso, pero seguimos atascados en el mismo ciclo vicioso de procrastinar. Sabemos que no nos funciona, pero no sabemos cómo cambiarlo. Y esto que voy a decir no va a hacer tanto sentido, pero quiero que te quedes conmigo hasta el final porque todo se va a amarrar y creo que va a abrirte una perspectiva mucho más amplia acerca de qué realmente es procrastinar y por qué no lo has podido cambiar. Una vez en una ceremonia me dijo un chamán, me dice: no vivir en propósito es vivir en corrupción espiritual. Ya sé, parece que lo que acabo de decir al principio y esto que estoy hablando ahora no hace ningún sentido, pero lo primero que quiero invitarte es a que esta frase aterrice en ti, ¿no? Porque es grande y sobre todo cuando el propósito no es una palabra tan existencial, pero quiero que pensemos en esta idea, ¿no? De que si no estoy viviendo mi propósito, estoy viviendo en corrupción espiritual. Y vamos a empezar, ¿no? Ya sé que el primer episodio de Sin Rumbo a En Propósito fue un poquito más espiritual, tuvo un tono un poco más místico. Mi propósito con estas cápsulas es que, bueno, con esta sobre todo, es ponernos un poquito los lentes de terapeuta y que hablemos de realmente qué está pasando dentro de ti cuando eliges procrastinar una y otra vez. Y sí, acabo de decir elegir, porque en un nivel inconsciente, cada vez que vas a la cocina por otra galleta, eliges planear tu próximo viaje o estás pensando en cómo se va a ver tu vida, tu negocio en los próximos 3 años y decides priorizar eso, estás evitando lo que tienes aquí y ahora por una sencilla razón y es miedo. Procrastinar es una de las miles de sinónimos y traducciones que tiene la palabra miedo. Y en un tono más espiritual, ¿no? Cada vez que estamos eligiendo el miedo, no estamos eligiendo el amor. El amor nos expande, sin embargo nos reta. El miedo nos aplasta y nos mantiene en el mismo lugar. Entonces, cuando yo estoy eligiendo procrastinar, ¿no? Aunque sea en un nivel inconsciente y aunque sea en un nivel de algo que ni siquiera sé cómo funciona y no lo puedo cambiar, no solamente estoy eligiendo el miedo, sino que estoy eligiendo prolongar, y esto probablemente ya lo sabes, un patrón que se suele repetir constantemente en tu vida y que te puede tener atascado, ¿no? En cierta área de tu vida, logrando o no logrando específicamente lo que quieres en ese momento. Entonces, para este episodio te traigo un par de casos de estudio reales de clientes que han trabajado conmigo, ya sea en mis programas de coaching grupales o directamente conmigo uno a uno, para que desde la perspectiva del observador y los conceptos que vamos a ir tocando, puedas ir viendo realmente cómo empezar a cambiar de ser una procrastinadora frustrada a realmente una persona que vive en propósito. Y vuelvo y te repito, esta palabra propósito que estamos usando aquí va mucho más allá, tiene mucha más amplitud que lo que hoy definimos como profesión. De hecho, no es como solamente un 20% que ver con tu profesión, porque el propósito se traduce a eso que te hace sentir vivo, a cómo se expande tu alma, a qué te hace sentir y te convierte más tú. Entonces, spoiler, ¿no? Porque ya empezamos un poco a entender las palabras de este chamán cuando decía: no vivir en propósito es vivir en corrupción espiritual. Es esta idea, ¿no? De que estamos aquí para experimentar la gloria absoluta de la divinidad, para estos regalos que han sido nuestros dones, nuestros talentos, poderlos poner al servicio, ¿no? Poder experimentar la vida a través de ellos, poder crecer a través de ellos. Y cuando
dejamos de hacerlo por miedo, que, ojo, es algo que nos pasa a todos. El tema es qué hacemos si ya sabemos que tenemos miedo. ¿Seguimos eligiendo el miedo o elegimos de alguna manera ver qué necesitamos para movernos con todo y miedo, a pesar del miedo? Porque en cada estirón que quiere hacer tu alma a experimentar algo diferente, a crecer, hay miedo y no va a dejar de haber miedo. El tema es qué está pasando acá adentro, ¿no? Y aquí es donde entramos en el primer caso de estudio. Voy a hablar de M. M es una de mis clientas uno a uno y llegó conmigo hace unos días diciéndome que quería expandir su negocio, ¿no? Y que quería crecer. Y que el negocio que tiene ahorita, los cupos de sesiones uno a uno que tiene para su coaching, se habían llenado en base a un par de historias que había puesto, pero que no sabía, aquí es donde nos engaña nuestro ego, ¿no? Que no sabía cómo crecer después de esto porque no sabía cómo crear contenido. Entonces, está evidente cuando lo vemos desde este punto de vista que su primer bloqueo es esa parte de la creación de contenido. Entonces, trabajamos sobre una propuesta, ¿no? Que aquí voy a explicar un par de cosas importantes. Trabajamos sobre una propuesta que era empezar a crear contenido ese mismo día y empezar a crear contenido de una manera consistente, siguiendo un reto que te voy a dejar aquí abajo, que ha sido mi fórmula excelente, secreta, perfecta para realmente crear lo que he creado en mis redes sociales, poder estar aquí, poder conectar con las personas que están acá. Entonces, claro, como una primera como examinación a esto, podemos ver que M tenía este bloqueo. ¿Y qué hay detrás de un bloqueo? Cuando yo estoy bloqueada, estoy paralizada, tengo miedo y estoy, sí, asustada. ¿Qué hacemos la gran mayoría de nosotros? Estamos acostumbrados en este mundo de energía masculina primordial a racionalizar y a pensar que podemos como sacarnos de lo que estamos viviendo corporalmente, ¿no? En el cuerpo, ese bloqueo, ese parálisis, es algo que tú sientes, no es algo que tú racionalizas. Si pudieras racionalizar tu camino fuera de esto, ya todos los libros, todos los cursos y todos los programas que hubieras hecho te hubieran funcionado. Sin embargo, el trabajo no empieza ahí. Entonces, lo primero que hicimos con M fue empezar a trabajar y a explorar la respuesta de su sistema nervioso a cómo reaccionaba con esta idea de crear contenido. Entonces, muy como interesante los ciegos que estamos a ver que cuando nuestra cabeza nos está contando una historia y nos está diciendo no es tan complicado, tengo miedo, pero es lo que tengo que hacer, vamos, tú puedes, no, el cuerpo, que es la primera orden de comando, como siempre les digo, está sintiendo otra cosa. Y si esto no está avanzando contigo, no puedes avanzar, no puedes grabar un video solo imaginándotelo en tu cabeza, necesitas accionar y para eso necesitas tu cuerpo. Entonces, este primer error, ¿no? Del que les hablo, y ya sé que les dije cómo dejar de procrastinar, pero todo esto se amarra, porque lo primero que pensamos es que, como les digo, podemos racionalizar nuestro camino a dejar de sentirnos procrastinadores, bloqueados, etc. Y lo que necesitamos realmente es regular el sistema nervioso. ¿Por qué? Porque siento que hoy todo el mundo habla de esto. Regular el sistema nervioso es, uno, darme cuenta que mi cuerpo tiene una respuesta, ¿no? Ante algo que está pasando y que esta respuesta no es beneficiosa para que yo avance, para que yo me mueva hacia adelante. ¿Qué sigue? Regular el sistema nervioso quiere decir que hago la suficiente pausa para darme cuenta de que eso está pasando en mi cuerpo. La gran mayoría de nosotros, cuando explotamos, cuando tenemos un día en el que simplemente se salen todas estas emociones y no puedo más, y llego a terapia y es como no sabía que estaba en este hueco tan profundo, es porque venimos como apagándonos y bloqueándonos y diciendo no, ahora no vas a sentir esto, ahora no vas a procesar esto y seguimos arrastrándonos por la vida con todas estas cosas sin procesar. Por eso yo trabajo tanto con la meditación. Y por eso este challenge no es un challenge teórico, es un challenge de meditación. Porque solo a través de la pausa podemos observar lo que está pasando dentro.
y es muy importante para lo que está pasando dentro ser observado, ¿ok? Si yo no lo observo, no, si yo no lo siento, si yo no lo proceso, eso se sigue quedando estancado en mí y en mi cuerpo y seguimos haciendo lo mismo de siempre. Y la tercera razón por la que regular el sistema nervioso es tan importante es que la gran mayoría de nosotros, y seguro si estamos escuchando este podcast, es o porque tenemos curiosidad o porque ya sabemos que seguimos atorándonos en nuestro mismo círculo vicioso, en nuestra misma historia una y otra vez. Entonces, regular el sistema nervioso también aplica para interrumpir la historia, el patrón que siempre te cuentas y esa manera de la que siempre respondes. Entonces, eso fue lo primero que trabajamos con M, ¿no? Para que ella pudiera, ¿no? Entonces, ir cambiando esa respuesta automática que su cuerpo tenía ante crear contenido. ¿Por qué? Porque aquí entra otro como paraguas de conceptos que no necesariamente tienen que ver con lo que voy a hablar en este episodio de procrastinar, pero sí indirectamente porque es lo que recae en que terminemos procrastinando. Y es que M tenía esa respuesta ante crear contenido porque no solamente su sistema lo reconocía como algo desconocido, por ende amenazante, obviamente la voz de la perfeccionista que quiere hacerlo todo lindo, todo perfecto, y si no está suficientemente lindo para que en base a supuestamente eso todo el mundo le dé like, no vale la pena subirlo. Y es solamente esto de la perfeccionista, ¿no? Abre un libro enorme de temas que podríamos ver, ¿no? Con respecto a la historia de la vida de M. ¿Por qué M interpreta que tiene que ser perfeccionista, que se vale, ¿no? Por lo que, o sea, por cómo se ve lo que hace, por lo que hace, ¿no? O sea, y no tiene este como sentido interno, este valor interno de que vale por lo que es y que obviamente todo lo que diga tiene un propósito más grande, que es aportar valor, más grande, que es como seguir haciendo lo que a ella le da vida. Entonces ahí hay que trabajar, ¿no? Ahí es donde entra a trabajar el sistema de creencias. Ahí es donde entra a trabajar el sistema de lealtades familiares que puede tener M ante esta idea de ser perfeccionista, ¿no? ¿Qué pasó en su infancia? ¿Cómo son sus papás? ¿Y qué legado de alguna de esas personas puede estar siguiendo en este momento sin darse cuenta? ¿O qué miedo está ocultando detrás de la idea de ser perfeccionista? Pero no podemos entrar a trabajar ese sistema de creencias desde la cabeza. No podemos entrar a trabajar ese sistema de creencias desde un sistema nervioso que no está regulado y que no puede recibir esa información. ¿Cuántos hemos estado a veces en una meditación, en un curso, en un programa que como si fuera no sé cómo se dice esto, como con lo que prendes la luz, ¿no? Este switch así para prender la luz, te despierta algo y no puedes parar de llorar y no puedes dejar de sentir cosas. Entonces, por eso digo, un sistema nervioso que no puede recibir lo que tienes que ver, que no ha creado ese espacio interior para lo que tienes que ver, cuando estás en una meditación, en un curso, en una terapia que te dispara algo y todas estas emociones surgen, mucha gente no sabe qué le pasa, que se retraumatiza, porque vuelve a vivir esto en una intensidad y al estar haciéndolo desde un lugar en el que tu sistema nervioso no está regulado, te vuelves a traumatizar. Y este trauma, esta historia, esta creencia limitante en tu cabeza vuelve a agarrar fuerza. No se crean, el trabajo terapéutico no es como, siento que hoy en día parece que todo fuera tan no complejo y lleva un proceso de abrazarnos como seres humanos, de tenernos muchísima compasión y de tratarnos con delicadeza, porque queremos ir todo a lo rápido, ¿no? Para poder lograr más, para poder hacer más. Y justo ahí, ¿no? Es donde se vuelven como ¿cómo lo diría? Como retoman muchísima fuerza las mismas creencias y las mismas parálisis que nos mantienen procrastinando, porque pensamos que tenemos que ir tan rápido que ni siquiera nos damos espacio para ser compasivos, para ir lento, para ir suave. Entonces, aquí hay algo súper importante y es que
manifestar lo que queramos en nuestra vida, vivir una vida en propósito, vivir una vida que se sienta viva, deliciosa, llena y completa, es primero que nada un mindset game. Porque lo que le pasa a M y a muchas de las personas que han llegado a trabajar conmigo es que sin darse cuenta, ¿no? Estas ganas de emprender, de sacar un proyecto hacia adelante, de darle vida a una idea, de apostar por ese trabajo de sus sueños, se termina volviendo más de lo que exactamente estaban huyendo. Terminan sacándole total y completamente la diversión a sus proyectos, terminan llenando sus proyectos de un montón de cosas que piensan que deberían. Y ya les he contado, a mí me pasó. Yo llené mis programas de contenido que a mí en algún momento me había ayudado, pero que no necesariamente usaba, ¿no? Pero que sí pensaba que tenía que dar y dar y dar y dar para que la gente pensara, ¿no? Que yo tenía tanto que decir. Entonces vamos separando nuestros proyectos de nuestra autenticidad y vamos creando una cárcel bajo la idea de que queremos lanzar algo, queremos vivir una vida más auténtica, queremos vivir en propósito. ¿Y qué significa vivir en propósito si no es ser libres, vivir en un proceso creativo, vivir en un proceso donde sigo y sirvo desde lo que me hace sentir vivo? Entonces, como les decía, ¿no? Procrastinar se resume a este primer error, que es: necesito aprender a regular mi sistema nervioso para poder interrumpir el comportamiento en el momento en el que me doy cuenta que está pasando, para poder observar qué está pasando dentro de mí. Cada vez que te paras del escritorio a buscar otra galleta o dejas de hacer lo que estás haciendo, porque en ese momento tu cerebro interpreta que, va a crear este email, no sé por dónde hacerlo, y se mete a buscar vuelos por internet. Si yo no puedo pausar y darme cuenta de que hay una parte de mí que necesita ser atendida, que hay una parte de mí que quizás quiere decir, no sé cómo hacer esto, tengo miedo de hacer esto, ¿no? Estoy prolongando el ciclo si no hago esa pausa, si no interrumpo el comportamiento y si no me acompaño a mí mismo en un estado en el que pueda recibir eso. El segundo error, ¿no?, que cometemos, y ya lo he venido hablando, es querer racionalizar nuestras creencias. Nuestras creencias cambian en base a nuestra experiencia. Entonces, si estamos viendo, ¿no?, qué tiene que pasar para que yo finalmente deje de procrastinar y no sabes cuál es tu primer paso, yo te diría primero que empieces a ir a clases de yoga antes que tomar X y Z programa o leer X y Z libro que crees que va a cambiar tus creencias. Cambiar tus creencias es algo experiencial. Cambiar tus creencias depende de que el terreno en ti esté preparado y fertilizado para que esas creencias puedan tomar, no, ese cerebro se pueda moldear y esas creencias puedan tomar forma. Entonces, este segundo error no es hacer primero el trabajo de creencias y después ver cómo lo aplico en mi vida. No, sistema nervioso primero, después queremos trabajar el sistema de creencias. Y una vez empezamos a hacer ese trabajo, una vez el terreno sobre el que estoy trabajando tiene capacidad de sostenerme, tiene capacidad de recibirme, entonces, ¿no?, en ese trabajo de creencias viene este tercer paso, que es cómo empiezo a crecerme mis promesas, a cumplirme mis promesas, cómo empiezo a creer en mí. Porque hay este concepto en la psicología, ¿no?, que es como estos tres círculos en los que si no puedo creer en mí, no puedo creer en los demás. Y si no puedo creer en los demás, no puedo creer en el más afuera, en el más allá, en un universo, en un espacio. Entonces, muy cliché, ¿no? Pero todo vuelve a mí. Y aquí creo que empezamos, ¿no? Y aquí quería darle este espacio, este episodio de podcast, a hablar sobre qué realmente implica dejar de procrastinar. Y siempre hacemos el trabajo al revés, ¿no? Empezamos con un mejor método de organización, buscando una mejor estructura, cuando créeme que antes que organizar mejor tu horario, te serviría mucho mejor ir a una clase de yoga. Te serviría mucho mejor tener una práctica de meditación de 5 minutos al día, que te dé esa gasolina para que tú puedas tener como esa reserva emocional para que en el momento en el que algo se te dispare y sea como, aquí voy, Instagram otra vez, puedas volver
a ti, a ese espacio que ya habías cultivado y decir, ok, ¿qué está pasando? Claramente tienes miedo, voy a respirar esto, ¿cómo te ayudo? ¿No? Y entonces, aquí también, ¿no? Como siento que este es un episodio con conceptos grandes, pero a la misma vez como para que empecemos a ser dueños un poco de nuestro propio camino. Si ya yo sé que el proceso empieza por esto, ya puedo ganar más poder, ya puedo ganar más autonomía y decir, yo sé, suena contraintuitivo porque queremos ir rápido, pero acuérdate que el querer ir rápido es algo de tu ego, es algo de esta sociedad, es algo que simplemente pensamos que debería ir así. Pero ¿cómo funciona la naturaleza? Lento. ¿Cómo crece, cómo se desarrolla un ser humano? Lento. Todo en la vida tiene un proceso. Entonces, si ya solamente ese concepto nos cuesta, ¿no? Y muchas veces procrastinar viene de este abrumarnos de querer hacer tanto y no poder hacer nada, mi invitación sigue siendo que el trabajo empieza adentro. Y volvemos a ir viendo entonces a qué se refería, ¿no? Mi chamán cuando me dijo que no vivir en propósito es vivir en corrupción espiritual, es vivir eligiendo el miedo, es vivir siguiendo negándome, siendo violento conmigo. ¿Qué crees que pasa dentro de ti cada vez que no te escuchas? Cada vez que no te tomas el tiempo para sostenerte emocionalmente, cada vez que piensas que la única manera que vales es haciendo más. Y sí, duele y sí es un trabajo de compasión grandísimo, pero cuando hablamos de corrupción espiritual, hablo de negándome, pensando que no soy suficiente. No ser suficiente es negar la divinidad en ti. Y propósito en mi vocabulario es sinónimo de todo aquello que te hace sentir vivo. Es esa capacidad que tienes de experimentar gloria absoluta. Es el proceso creativo que tienes tú, ese libre albedrío que le llaman a muchas personas. Se deriva de ser una persona con la capacidad de crear tu vida, así como Dios se ha creado, así como Dios se ha expresado la divinidad, el universo de múltiples maneras, en ti, en mí, en las plantas, en los árboles, en lo hermoso, en lo no hermoso, ¿no? Entonces, y se me eriza la piel, porque quiero que entonces empieces a entender, ¿no? Que capaz el propósito de tu vida ahorita mismo es amar y amarte, desarrollar más amor y más compasión hacia ti, porque no vivir en propósito es vivir en corrupción espiritual. Esto se aleja tanto de tu trabajo en este momento, porque el trabajo es solamente una rama de cómo se expresa esa persona que eres tú, de cómo lo que tú tienes para dar no nutre y contribuye a los demás, mueve e inspira a los demás. Una de mis brujitas en nuestra membresía grupal no tiene ganas de ser emprendedora en este momento, ella está buscando el trabajo de sus sueños y en hacer esto, ¿no? Antes de renunciar a su último trabajo, alguien le dijo, wow, admiro tanto que seas una persona que lo que dice, lo hace y que tengas la valentía de seguir apostando y de seguir creyendo que existe mejor y mejor. Eso me movió de una manera, porque si eso no es propósito, no sé qué es. Abrirle camino, mostrarle a otras personas lo que es posible, pero sobre todo creer en la voz dentro de ti, que es tu alma, que es tu ser, que es tu universo, me vuela la cabeza. Es como para eso estamos aquí. ¿Y qué hacer entonces? ¿No? Porque obviamente están hablando conmigo, no piensan que no me voy a ir por una tangente súper espiritual y existencial. Obvio. ¿Qué puedo empezar a hacer aquí y ahora para dejar de procrastinar en mi día a día? Ya tienes el concepto, perfecto, vamos a hacer algo diferente a lo que haces siempre. La próxima vez que te encuentres procrastinando, vas a hacer lo siguiente. Vas a agarrar una de tus manos y vas a empezar a hacer toquecitos en tu pecho. Esto le llaman tapping, ¿no? Es una técnica de regulación emocional. Y vas a inhalar y exhalar el doble de largo, ¿ok? Vas a hacer esto por unos segundos, unos minutos o capaz un rato, ¿ok? Lo que te tome estar contigo. Siguiente, ¿ok? Cuando ya logres como un poquito de bajarle un puntito a
eso que estás sintiendo. Porque créeme que cuando empieces a hacer este ejercicio, en el momento en el que estés procrastinando, créeme que te vas a dar cuenta que dentro de ti están pasando muchas cosas, que dentro de ti puede estar pasando ansiedad, dentro de ti puede estar pasando frustración, dentro de ti pueden estar pasando ganas de llorar. No te sorprendas si le dieras espacio a eso, todo cambiaría. Entonces, esto es lo que me encanta hacer a mí. Mientras estamos haciendo este tapping, me encanta que mis clientes narren un poquito en honestidad completa lo que están sintiendo. Quiero hacer esto, pero me da miedo, me frustra que esta persona lo esté haciendo mejor que yo. A veces les digo como, puedes decir, quiero soltar esta mierda, ¿no? O sea, decirlo con todo, o sea, con fuerza, ¿no? Y acompañarte un poquito. Vuelvo y repito, la procrastinación es simplemente falta de presencia. No lo había dicho, pero lo estoy diciendo ahora. Falta de presencia, de poder acompañarme y de poder atenderme. Esto de interrumpir este patrón, de poder acompañarte, va a hacer toda la diferencia. Entonces, una vez narras lo que estás sintiendo en el momento, y quiero que tampoco, o sea, tu compás es cómo te vas sintiendo. Si narrando, ¿ok? El narrar lo que estás sintiendo, esa frustración, se debería sentir como un poquito de relajación. Si no se está sintiendo así, entonces necesito seguir haciendo esto un ratito más, ¿no? Ese tapping un poquito más hasta que le baje un poquito, ¿no? Y acuérdate que esa inhalación es inhalando y exhalando el doble de largo. Y una vez haya pasado ese punto en el que ya me descargué, en el que ya me desahogué, entonces empiezo a decir cosas. Aquí no me voy a las afirmaciones positivas. Nadie se ha curado de un ataque de ansiedad, que es sinónimo de un ataque de procrastinación. Sorry, pero es cierto, diciendo afirmaciones positivas. No pasa. Entonces empiezo a decir algo neutral, ¿no? A mí me gusta este prompt, por así decirle, que es busca una historia que sí sea cierta. No te afirmes positivamente, no empieces que eres una con el universo. Vamos a dejar eso para después. Pero busca una historia que sí sea cierta. Por ejemplo, una historia que me calma muchas veces a mí es, capaz no sé cómo hacerlo ahora. No sé cómo hacerlo ahora, tengo miedo de hacerlo ahora, pero tengo muchas ganas de hacerlo. Capaz no sé cómo hacerlo ahora, pero estoy dispuesta a encontrar mi creatividad. Capaz no sé cómo hacerlo ahora, pero quiero y tengo ganas, me interesa. Entonces, cuando empiezas a encontrar una historia que también es verdad, lo que está pasando dentro de ti es que se está reprogramando la historia que te estás contando, ¿ok? Y solamente con que sea una historia neutral es mucho mejor que lo que sea que tu jueza interior y perfeccionista te esté diciendo dentro. Y una vez llegas a lo neutral, ahí sí metería un poquito una afirmación, pero no me quiero ir a algo como soy expansiva, bla, bla, bla. No, sino como recuerdo que soy una con el universo, recuerdo que soy una con el universo. Al terminar, no, puedes volver a revisar eso que tenías que hacer, incluso acompañarte todavía un poquito con el tapping. Recuerda que las inhalaciones son exhalando el doble de largo y a veces cuando yo me voy a poner a la tarea me ayuda de hecho a agarrar mi muñeca, inhalar y exhalar. Agarro mi muñeca con la mano contraria, ¿no? Entonces inhalo y exhalo. Si te cuesta hacer esto en el día a día y te estás viendo en un ataque de procrastinación y que esto te está costando, te recomiendo, ¿no? Por amor a ti y porque es normal que nos cueste, capaz inscribirte a ir a una clase de yoga, capaz inscribirte por compromiso a hacer algo que te ayude a bajar las revoluciones. Es súper importante reconocer que cuando estamos procrastinando, estamos trabajando con una parte de nosotros que es como si fuera un niño. Entonces es decirle, a ver, ¿no? Y quiero que te imagines, siempre me imagino a mi niña interior como queriendo pararse de hacer la tarea, como ya no quiero hacer más nada y querer como solamente salir huyendo y tomarla de la mano y decirle, entiendo que esta tarea se vea enorme, acuérdate que estás haciendo esto porque te gusta, que necesitas, cómo te puedo acompañar. Muchas veces se requiere
que para dejar de procrastinar entendamos que estamos trabajando con nuestro niño interior y tal cual un niño requiere ser atendido, requiere ser tratado con compasión y requiere ser llevado de la mano, porque tú como el adulto sabes que es posible, tú como el adulto sabes que tiene la capacidad y tú como el adulto estás dispuesto a acompañarlo a que se dé cuenta de eso en el proceso, porque confías en sus talentos, en sus habilidades, porque le quieres, porque le amas. Entonces ese es el trabajo amoroso y compasivo que hay detrás de procrastinar. Está de más decir que cuando todo cambia adentro, todo cambia afuera. Es impresionante lo que 2 minutos de calma y de regular mi sistema nervioso pueden hacer por mí. Recuerda que a cada momento te estás moviendo desde la energía que quieres ser para atraer. Y capaz eso pueda ser tu próximo ancla, la próxima vez que te veas procrastinando y sepas, me sigo moviendo desde la energía que justo no quiero atraer. ¿Qué necesito? ¿Cómo me puedo asentar? ¿Cómo me puedo dar lo que necesito para cambiar energía? ¿Cómo me puedo preparar? ¿Qué herramientas, qué personas, qué compromisos quiero tener a mi alrededor? Porque vuelvo y repito, quiero que pienses en este niño y cómo lo puedes acompañar y cómo lo puedes nutrir. Y esta invitación al challenge de meditación es porque absolutamente todo esto, cambiar tus creencias más arraigadas y que piensas que son incambiables, se pueden hacer. Y no es algo que vaya a hacer yo, es algo que vas a hacer tú a través de encontrar y conectar con ese espacio, con esa fuerza y con ese alma que habita dentro de ti. Espero que te haya gustado como versión de procrastinar desde una psicóloga para el alma, literal, y que puedas integrar cada una de estas cosas para que empieces a vivir en propósito, para que empieces a vivir en amor. Nos vemos mañana para la siguiente cápsula de Sin Rumbo a Estar en Propósito, que tiene todo que ver con qué hay detrás, qué señales del universo hay detrás de un despido inesperado, porque todos hemos pasado por ahí y aunque no podamos ver la luz del día ahorita, para muchos ha sido lo mejor que nos ha podido pasar, la puerta a nuestra creatividad. Te mando un beso y un abrazo y nos vemos en Instagram para comentar un poquito de este episodio.